Gracias, Lorena. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bendecidos por el Señor. Me alegra mucho, Sonia. Veo por acá algunos conocidos. Luz Adriana, Martica. Hola, Martica. Marta Restrepo, Minerva. Minerva es la que nos escribe siempre a Yeshua, ¿cierto? Minerva Palacio, ¿o no? Sí, Maya Minerva Palacio. Por acá también está Luz Adriana. Bueno, buenas noches a todos. Qué alegría poder compartir con ustedes hoy esta palabra y comenzando entonces el ciclo en este mes tan especial para nosotros, que es el mes de septiembre, el mes de la Sagrada Escritura, el mes de la Palabra de Dios. Y pues vamos a comenzar, como ustedes lo han querido llamar, un tour por la Biblia. Es decir, un recorrido, ¿cierto? Un recorrido por la Sagrada Escritura para tener como algunos elementos que son fundamentales y básicos a la hora de acercarse a la palabra de Dios, ¿cierto? Uno necesita como de una guía para entrar en el mundo de la palabra, porque a veces nos cuesta mucho comprenderlo, entonces es importante tener como ciertas herramientas. Y la idea de hoy es que hagamos una introduccióncita a la Sagrada Escritura. Entonces voy a compartirles por acá pantalla, si me lo permiten. ¿Dónde estamos? Compartir pantalla, dice aquí, compartir sonido, pizarra. A ver si compartimos pantalla. Entonces les comparto esta. ¿Ahí están viendo ya la presentación o no? Sí. Listo. Entonces, vamos a hacer un recorrido hoy. Voy a tratar de ser lo más básico posible, porque ustedes saben que en la Escuela Bíblica tenemos un diplomado que se llama ¿Qué es la Biblia y cómo leerla?, donde hacemos una introducción a todos estos detalles de la palabra de Dios, que es importante que ustedes lo sepan. La mayoría de ustedes hizo el diplomado conmigo hace como 2 años, que lo hicimos en el Colegio del Rosario, si no estoy mal, hicimos el diplomado que es la Biblia y cómo leerla con algunos de ustedes. Y yo sé que muchos han pasado por ese diplomado, pero no está de más repasar ciertas cositas que son fundamentales a la hora de comprender la palabra de Dios. Entonces les he querido compartir aquí en primer lugar este lema, que es el lema de este año, de este año para el Congreso Internacional de la Palabra de Dios. Saben que el año pasado tuvimos la gracia de celebrar ese congreso y este año también vamos a celebrar el Congreso Internacional de la Palabra de Dios. Y este es el lema: nos ardía el corazón mientras nos explicaba las Escrituras. Y entonces es el lema para este año, la celebración del segundo Congreso de la Palabra de Dios, y de una vez los animo y los invito a que participen de ese congreso, que va a estar muy bueno. Vamos a tener invitados muy especiales, internacionales y de una calidad impresionante, entonces para que no se lo pierdan. Vamos a responder solamente hoy 3 preguntas sencillas. La primera pregunta es: ¿cómo surgió la Biblia? Vamos a responder esa primera pregunta: ¿cómo surgió la Biblia? ¿Cuál fue como el proceso para que hoy lleguemos a tener este libro que tengo en mis manos, que consta de varios libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Cómo fue ese proceso para llegar a escribir la Biblia? Pues bueno, la Biblia, lo que conocemos como la Biblia, en primer lugar, surge como una especie de testimonio de la historia. Ya ustedes saben y conocen la historia de Israel, conocen a la historia de los patriarcas, saben de Abraham, que es el patriarca, que es llamado por Dios, que es elegido por Dios, invitado a salir de su tierra, a ir a la tierra que el Señor le va a mostrar, que vive todo un montón de aventuras, que no tiene hijos y todavía no sabe si va algún día a tener hijos. Entonces Dios le hace la promesa de que le va a dar un hijo, tiene hijos, termina teniendo 2 hijos, un hijo con una esclava, un hijo con su esposa Sarai o Sara. Luego, pues, la familia se expande, llegamos incluso a la historia de
el patriarca, un patriarca que es Judá, y entonces luego hablamos de José, y José baja a Egipto con toda su familia, con toda la tribu de Judá, se hospedan en Egipto, y allí en Egipto son esclavizados, y en la esclavitud entonces ellos experimentan la más grande obra que Dios ha realizado en la historia de Israel, que es la liberación de la esclavitud en Egipto. Entonces esa historia, que pues es mucho más larga, ustedes y yo ya la conocemos y la hemos estudiado en otros momentos de la vida, esa historia pues comienza a ser el material, oigan esto, el material fundamental para que la Biblia surja, para que se escriba la palabra. Como ven, pues lo primero no fue la escritura, lo primero no fue escribir un texto, lo primero fue la experiencia. Y luego esa experiencia se hace realidad, se hace escritura con el tiempo. Primero fue la historia. Y eso es lo importante, eso es lo bello de estudiar la palabra de Dios, porque no se trata de una... No se trata de una historia sacada del ideal, de por allá de la nube, sino que la Biblia siempre cuenta la realidad. Y por eso es que a veces nos cuesta tanto comprenderla. Hay historias, incluso que uno podría decir son inmorales para nuestro tiempo. La historia, por ejemplo, de Abraham, cuando nos dice que se acostó con su esclava y la esclava le dio un hijo y Sara pretendía que ese hijo fuera de ella. La historia de Jacob con Rebeca y con Lía, dos esposas al mismo tiempo. La historia de Salomón, que dice que tenía cientos y cientos y miles de esposas. La historia de Abraham, que entrega a Sara a los egipcios y dice que es su hermana, y el faraón termina acostándose con Sara. Y luego Dios castiga al faraón y castiga a Egipto porque Sara era la esposa de Abraham y no la hermana. Y todas las historias, Judá y Tamar, Judá que se acuesta con su nuera y le da descendencia a su nuera que se disfraza de prostituta para poder acostarse con su suegro. Y uno se encuentra con un montón de historias que pues, podrían incluso ser escandalosas para nuestra mentalidad, para la forma en como nosotros a veces pretendemos pensar de la fe. Pero resulta que la Biblia, una de las características más hermosas que tiene, y de hecho les confieso que para mí es la que más me gusta, es que la Biblia no está por encima de la realidad. La Biblia no está por encima de la realidad. La Biblia cuenta la realidad, y en esa realidad que cuenta nos dice cómo Dios interviene, cómo Dios actúa. Por eso nos cuentan de Pablo, que era un perseguidor y que perseguía a la iglesia y que estaba a favor del martirio de los santos. Y por eso nos cuentan de Pedro, que negó a Jesús y que alguna vez Jesús le tuvo que decir, ponte detrás, Satanás, y que se equivoca constantemente y que que dice tantas barbaridades, Pedro. Y por eso nos hablan también de Leví, que era un publicano, y de Judas, que era un traidor, y de Jesús, que escoge a Judas y escoge a Pedro y escoge a todos esos hombres que más adelante podrían traicionarlo y dejarlo solo. Por eso la Biblia cuenta historias tan tristes y tan dramáticas como la historia de Ruth y Noemí. Noemí, que era una pobre viuda que se había ido de Belén porque no había que comer en esa época, en ese territorio, entonces tiene que irse desplazada con sus hijos, y por allá en tierras de Moab los hijos se casan con mujeres extranjeras, y entonces allá conocen a mujeres extranjeras y se casan con esas mujeres extranjeras. Luego pasa el tiempo difícil en Belén y Noemí regresa otra vez a Belén y Ruth se le pega. Ruth dice, yo quiero irme contigo, y Ruth termina rescatando la vida y la historia de Noemí, a quien también le entrega entonces una descendencia, no solamente a ella, sino de manera especial a sus hijos. Esas son las historias de la Biblia. Las historias como la de Salomón, que fue un hombre consagrado, yo te doy la palabra luz,
un hombre consagrado, un hombre que Dios escogió y que incluso cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar, Salomón dice, yo solamente quiero que me des sabiduría para administrar a tu pueblo, para gobernar a este pueblo que no distingue la derecha de la izquierda. Y entonces ese Salomón tan sabio, tan lleno del Espíritu de Dios, tan lleno de sabiduría y que Dios incluso prosperó, no solamente en sabiduría, sino también en mujeres y vinos y riquezas, terminó siendo un idólatra que terminó también fraguando de cierta manera su vocación. Pero también es la historia de Saúl. Saúl, un rey que Dios había escogido, el primer rey de Israel, el rey de Israel que Dios escogió porque era el más apuesto, el más sabio, el más capaz, y resultó ser un cobarde que le daba miedo todo, que se sentía abrumado, triste, deprimido, y que además tenía un mal espíritu que terminó llevándolo a la desgracia y posteriormente al suicidio. Esa es la palabra de Dios, esa es la Biblia, que cuenta la realidad de los hombres. Pero no solamente cuenta la realidad como algo cruel, sino que cuenta en esa realidad cómo Dios interviene, cómo Dios actúa en esa realidad. ¿Cuál es la mano de Dios en medio de esos dramas y de esas crisis humanas? Sí, Luz, cuéntame. Luz iba a decir algo. Me parece como que está conectando con el audio, que no tiene audio. No sé. Bueno, entonces esas son las historias de la palabra. Esa es la historia de la Biblia. Es la historia de la Biblia. Cuentan los dramas del hombre, las tristezas del hombre, los miedos del hombre, el pecado del hombre, pero cuentan también la obra de Dios, cómo Dios actúa en medio de esas realidades difíciles por las que pasa y experimenta la humanidad. Entonces, ¿cómo surge la Biblia? La Biblia hunde sus raíces en la historia. Hunde sus raíces en la historia de la humanidad, en la historia de los hombres, en las historias reales, en la historia del rey David, la historia de Noemí, de Ruth, de Abraham, de Lot, de su mujer y sus hijas, la historia del rey Salomón, la historia del rey Acaz, la historia de tantos hombres y mujeres que pasaron por ese pueblo de Israel, siendo testimonios de cómo Dios interviene. Esa historia, esos acontecimientos, luego se van a convertir entonces en lo que hoy es la Biblia. No se escribe de un solo tirón. Entonces no es como que un día un señor estaba muy desparchado y le pidió el Espíritu Santo a Dios y se sentó a escribir la Biblia y se demoró un año escribiendo la palabra de Dios. No, la Biblia es el fruto de un proceso larguísimo, de varios años, de cientos de años, donde los hombres comienzan a condensar por escrito lo que Dios ha hecho en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Y por eso es escandaloso, les decía yo al principio, porque como relata historias reales, y cuando usted, por ejemplo, se pone a ver las historias de los casos de la vida real, entonces uno se escandaliza. La Biblia cuenta esos escándalos, pero los cuenta pensando en que Dios... ¿Qué significa eso para nosotros? Es un motivo de alegría y de esperanza. Porque nosotros a veces creemos que tenemos que tener la vida perfecta para servir a Dios y para creer en Él. Y la Biblia nos dice que no es necesario tener la vida perfecta para creer y amar a Dios, que es necesario ser dóciles aún en medio de nuestras pruebas para poder seguir a ese Dios. Nosotros decimos, por ejemplo, que Abraham es el padre en la fe. Y Abraham también cometió errores. Abraham también tuvo apegos. Abraham también tuvo falta de fe. No sé si ustedes han leído bien el texto del Génesis, donde Dios le comunica a Abraham que tendrá un hijo a los 100 años. Y nosotros siempre nos hemos detenido en que por allá está Sara en un rincón escuchando la noticia y se pone a reírse. Pero antes de que Sara se ría, el que se ríe es Abraham, según el relato del Génesis. Léanse el capítulo 18
completo y se van a dar cuenta que el primero que se ríe cuando Dios le dice que tendrá un hijo es Abraham. Y dice, ja, 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 ¿podré yo después de viejo tener un hijo? Abraham es el primero que no cree, o que duda, o que sospecha, o que se ríe, se mofa de esa idea de poder ser incluso padre a los 100 años. Esa es la historia real. ¿Cómo surge la Biblia? La Biblia surge desde la historia de los hombres. No surge en un momento, en un instante en que alguien se pone a escribir de corrido la palabra, sino que surge en esa historia, en ese devenir de los años, de muchísimo tiempo, donde los hombres se encuentran con Dios y Dios realiza su obra y sus milagros. Ahora, ¿cómo se escribió? ¿Cómo se escribió? Pues ya les acabo de decir una cosa, y es que no se escribió de una, sino que fue el fruto de un largo proceso, fue el fruto de un largo procedimiento de años, miles incluso de años, donde esos hombres tienen que poner por escrito toda esa experiencia. Pero hay 3 momentos especiales en ese cómo. Vamos a hablar de esos 3 momentos. ¿Cómo se escribió? En 3 momentos específicos. 3 momentos. Que a la larga son los momentos por los que pasa cualquier creación literaria. La Biblia es una obra literaria. Es una obra literaria. Es un escrito literario. Quizás la más importante de todos los tiempos. La más vendida, la más leída, la más conocida en todo el mundo. La Biblia. Una obra literaria. Una obra literaria siempre pasa, casi siempre, puede que hoy en día que tenemos más a la mano la escritura, haya uno o dos que ya no sé, o tal vez uno que no se aplica, pero casi todas las obras literarias pasan por estos 3 procesos. El primero es una etapa de preparación, que podríamos decir que en la Biblia tiene que ver con el hecho, con los hechos. Por eso aquí les puse esta zarza ardiendo, y aquí a este joven que está mirando la zarza ardiendo, o ese pobre árbol que incendiaron ahí para tomar la foto. Y entonces es el hecho. La etapa de preparación tiene que ver con el hecho, lo que sucede, lo que está pasando, lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Que Abraham tuvo una experiencia de fe con Dios. Que Moisés fue llamado por Dios para liberar a su pueblo. Que Josué fue llamado por Dios para llevar al pueblo a la tierra prometida. Que Saúl fue elegido como rey de Israel. Que David fue elegido como el rey de Israel después de Saúl. Esos son los hechos. Es una etapa de preparación, el hecho. En el Nuevo Testamento podríamos decir que el hecho, la etapa de preparación, ¿quién es? Jesús. Jesús. ¿Quién es quién representa la etapa de preparación en el Nuevo Testamento? Pues Jesús, que es el hecho. Entonces, la comunidad que conoce a Jesús, que vive con Jesús, que camina con Jesús, que lo escucha, que lo conoce, el hecho. Los discípulos que caminaban con él, ese es el hecho. Pero luego de eso, y de manera especial en el Nuevo Testamento, hay una tradición oral, también en el Antiguo Testamento, hay unas tradiciones orales. Pues en esa época no era frecuente que uno quisiera escribir un libro. La escritura realmente se popularizó muy recientemente, pero la escritura no era como el medio ideal de comunicación, no. Uno se comunicaba en la antigüedad a través de la oralidad, a través de la palabra, a través de los mensajes breves, pero fundamentalmente es la palabra. ¿Cómo hace uno para comunicarse en el Antiguo Testamento? A través de la oralidad, a través de los cuentos, Entonces hay una tradición oral. ¿Qué significa eso? Que todas las cosas que pasaban, todos los acontecimientos, toda esta etapa de preparación, todos los acontecimientos, todos esos acontecimientos eran contados por los padres.
Entonces los papás les contaban a los hijos, hey, hubo un hombre llamado Abraham, hubo un hombre llamado Moisés, hubo un hombre llamado Josué, hubo un hombre llamado David. Y esas tradiciones se iban conservando de manera oral. Y la gente se contaba esas historias y las contaban como ejemplos, las contaban como moralejas de la vida, como enseñanzas para la vida, y se compartían esas tradiciones. Y luego, ya finalmente, con el pasar de los tiempos, una tercera etapa es la etapa de la redacción. Entonces se entra a redactar el texto, se escribe, que insisto, no era como el pan nuestro de cada día como nosotros hoy, que podemos sacar un computador y escribir lo que queramos en un minuto, porque en la antigüedad era muy difícil escribir, pero después, cuando la experiencia se hacía cada vez más importante para el pueblo, había que dejarla por escrito, había que dejarla por escrito. Fue, por ejemplo, lo que pasó con el cristianismo, con los evangelios. Los evangelios, en primer lugar, fue el hecho, luego una tradición oral que duró más bien poco, pues 30 o 40 años antes del primer escrito, evangélico me refiero, pues al evangelio me refiero, y luego una etapa de redacción. El primero que escribe en el Nuevo Testamento un evangelio se llama Marcos. El evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribe y él es el primero que recoge toda la tradición oral. Incluso dicen que él fue el que escribió una tradición oral que se llamaba la Fuente Q. La Fuente Q, una fuente que conocían algunos redactores, algunos escritores, y esa fue la fuente de Marcos. Entonces, fíjense, el proceso tan largo para escribir la Biblia, para escribir un texto en la Biblia. Es un contexto de preparación, un contexto de tradición oral, perdón, una etapa de tradición oral y una etapa de redacción, que no es tampoco sencilla y tampoco es breve, porque en la época era muy difícil escribir, en la época no era fácil acceder a la escritura y por eso se hacía un poquito engorroso el tema de la escritura. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, lo pueden decir. O no están entendiendo nada. Si quieren pueden levantar la manito que yo les voy dando como el permiso de preguntar o escriben en el chat que yo estoy pendiente. Hasta ahora no me ha llegado ninguna pregunta ni nada. Listo. ¿Alguna pregunta? Entonces escriben ahí o levantan la manito y con mucho gusto les respondemos lo que necesiten, si sabemos. Si no, vayan a ver Google. Listo. Entonces ahí tenemos. Sí, yo Sonia. tengo una pregunta. Y el Nuevo Testamento, pues uno dice, bueno, empezaron pues empezó a escribir el Evangelio de Lucas y fue el primero Marcos. De Marcos, perdón. Pero, ¿cómo hicieron para escribir el Antiguo Testamento? Si ya no existía nadie de esa época, por la tradición oral, pero ¿quién escribió el Antiguo Testamento? Sí, claro, es que la pregunta es muy amplia. Creo que tu voz es la de Yasmín. Parecida, somos hermanas. Ah, Sonia, sí. Es que son idénticas, pero la voz es idéntica. Sí. Entonces, Sonia, la pregunta es muy extensa porque, bueno, en el Nuevo Testamento, pues uno conoce, entre comillas, más o menos, conoce los autores. Entonces, bueno, decimos que las cartas de San Pablo, pues las escribió San Pablo, aunque no todas. No todas las cartas de San Pablo las escribió propiamente San Pablo. Algunas cartas las escribió un discípulo de San Pablo o una comunidad que evangelizó San Pablo. Solamente que se pone el nombre de San Pablo para darle autoridad paulina, es decir, esto es de San Pablo, pero no fueron escritas por él propiamente. Entonces, en el Nuevo Testamento decimos que sí, conocemos los escritores. Entonces, bueno, Lucas, pues fue Lucas. Marcos, pues Marcos. Y también está en discusión porque no sabemos propiamente quién fue Marcos, quién es Lucas, y es todo un tema pues muy amplio. En el Antiguo Testamento, con mayor razón, hay muchas discusiones y en eso se enredan mucho los estudiosos averiguando quién pudo haber escrito cada texto, porque como bien sabemos, cada libro, oigan esto, cada libro de la Biblia, cada libro de la Biblia
lo escribió alguien distinto. E incluso algunos libros como el Génesis los pudieron haber escrito varias personas. Por ejemplo, en el libro del Génesis hay varias tradiciones. Ahí en el libro del Génesis se recogen varias tradiciones. Hay una tradición que es sacerdotal, otra tradición que es yavista, otra tradición que es deuteronomista, otra tradición eloísta, y son un montón de tradiciones orales, que corresponden ¿a qué? Por ejemplo, la tradición sacerdotal, ¿a quién corresponderá? Pues a aquellos que eran sacerdotes, al sacerdocio, afines al sacerdocio. Entonces, incluso algunos dicen que, por ejemplo, el primer relato de la creación en el Génesis, hay 2 relatos de la creación en el Génesis, son 2, no uno, sino 2, son 2 distintos, capítulo 1 y capítulo 2, son 2 relatos distintos. Entonces, algunos dicen que el primer relato es un relato sacerdotal porque tiene como la forma de una liturgia. Entonces, que como es una liturgia, tiene más tinte sacerdotal. Y así. Entonces, el libro de Génesis, ¿quién lo escribió? Pues ahí confluyen un montón de tradiciones. Que el libro del Éxodo lo escribió fue Moisés. Muy difícil saberlo. Más bien una comunidad muy posterior, o la comunidad israelita, o un escritor autorizado por la comunidad. Ese es un tema bastante largo de explicar, pero por eso les dejo como lo concreto. Lo concreto es que cada texto pasa por unas etapas. Una etapa que es el hecho, que ese hecho puede durar años, cientos de años, como por ejemplo el caso de Abraham. ¿Cuánto duró el hecho Abraham? Duró mucho tiempo. Abraham se murió como a los 170, si no estoy mal, a los 170. Entonces, fíjese, 170 años, luego la tradición que se fue creando alrededor de Abraham, que la gente se contaba la historia de Abraham, como uno cuenta la historia de Simón Bolívar acá en Colombia, o como uno cuenta la historia de Manuelita Sáenz, o la historia, no sé, de Débora Arango, así como uno cuenta esas historias, que ya casi no las contamos a propósito de eso, así como uno cuenta esas historias, así se contaba la historia de Abraham. Entonces, hijos, se reunían los padres de familia a contarse la historia. Hijos, hubo un hombre que descendió de Ur de Caldea, y un hombre al que Dios le habló y lo llamó a creer en él, y lo invitó a irse a una tierra que él le mostraría, y lo bendijo, y este hombre, tal cosa. Y empezaban a contar la historia, y esa historia fue pasando de generación en generación de manera oral. Eso a nosotros nos suena increíble, porque nosotros no somos de la tradición oral. Nosotros, bueno, sí somos, pero ya hemos estado saliendo de eso, y me da mucho pesar que sea así, porque hemos ido saliendo mucho de eso. Ya no nos contamos la historia familiar, ni siquiera. Si uno le pregunta, ¿usted sabe quién era su abuelita? ¡Ah! Una viejita, y pues obvio que era una viejita, pero ¿qué? ¿Qué hacía? ¿Dónde vivía? ¿Qué comía? ¿Qué le gustaba? ¿Qué no le gustaba? ¿Tenía más hijos? ¿Se casó? ¿No se casó? ¿Cuáles eran sus gustos? ¿Cuál era su creencia? Usted no tiene ni idea de su abuelita. Usted sabe que era una viejita, pues eso lo sabemos todos. Si usted ya está viejita, ¿cómo estará su abuelita? Por Dios bendito. Mentiras que no, ustedes no están viejitos. Entonces, ya esa tradición oral a nosotros nos suena muy raro. Nos suena muy raro porque no estamos acostumbrados a pasarnos las tradiciones orales. Hay algunas tradiciones que nos hemos ido pasando, como por ejemplo la natilla. La receta de la natilla de mi abuelita. La receta del sancocho de no sé quién. La receta, eso lo hemos ido pasando tradicionalmente, pero en la antigüedad, la tradición, y de hecho algunos pueblos originarios en nuestro país y en otros países todavía conservan tradiciones orales, que son solamente orales. Sí, hay algunos pueblos indígenas originarios todavía conservan cosas que solamente se saben de manera hablada y que no quieren escribir, porque saben que cuando la escriban se queda en el papel. Hay cosas que son para contarse, Entonces, esas historias, la historia de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, eso todo se iba contando, permanecía en la memoria de la gente. Y luego hubo un redactor, que pues como te digo, son muchos redactores. En el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, tiene muchísimos redactores que luego las pudieron condensar y escribirlas en un texto. Incluso hay textos que tienen varias manos, y uno muchas veces puede identificar que tiene varias manos porque tienen añadidos o cambian. Cuando uno está leyendo y lee atentamente, cambian como de voz,
o cambian como de forma de escribir, o cambian como de manera de hablar. Uno dice, ¿ve esto? ¿De dónde salió? ¿Y por qué cambió la voz? ¿Sí? Estaba hablando de, y estaba Abraham tal cosa, y de pronto vimos, pero ¿cómo así que vimos? ¿Vimos quién es? ¿Usted quién es? ¿Quién es el que nos está hablando? Entonces hay como un añadidito ahí que alguien metió. Por ejemplo, Lucas hace eso. Entonces ustedes se han dado cuenta que en Lucas, en Hechos de los Apóstoles, es así. Y entonces Pablo bajó de no sé dónde, y luego nos embarcamos hacia no sé dónde. ¿Qué? Así que y como embarcamos a mucha gente, ¿y usted quién es el que nos está hablando? Claro, cambió la voz, se da uno cuenta que Lucas entonces parece que tuvo relación con Pablo y lo acompañó en ese viaje y estaba en misión con él. Entonces el tema de la redacción es muy, muy complejo y habría que hacer entonces un estudio detallado de cada cosa. Pero lo importante es esto, que la Biblia se escribe en un proceso, que recoge la historia, en primer lugar, recoge la historia y que cuenta la historia. Y eso es importantísimo y muy bello, porque a la Biblia uno no va a que le cuenten una novela romántica, irreal, o una película de ficción, sino que es la historia real. Entonces uno se escandaliza cuando escucha las muertes y los asesinatos, y que Dios sintió cólera, y que Dios tal cosa. No, ¿qué es esto tan extraño? Porque es que cuenta la historia. Entonces, ¿y la historia de quién? La historia de los pueblos. Entonces, no es que Dios se enojó, se encolerizó Dios. Claro, es un pueblo que experimentaba que lo que le estaba pasando, eso no podía ser otra cosa que la ira de Dios contra ellos por su pecado. Una experiencia que estaban transmitiendo. Dios se enojó con nosotros porque hicimos esto. Entonces lo vamos a escribir aquí. Dios se enoja cuando usted y yo hacemos esto. De una manera muy bonita de narrar y de contar la relación con Dios. Que además de eso, es una relación que es progresiva. La revelación, dice creo que es el Concilio Vaticano II, la revelación es progresiva, es decir, se va dando. Entonces no es la misma concepción de Dios del Antiguo Testamento a la misma concepción de Dios que tenemos hoy nosotros. No es la misma concepción de Dios que tenían nuestros abuelos, a la misma concepción de Dios que tenemos nosotros, que hacemos parte de la escuela bíblica, que estamos leyendo, estudiando y formándonos en la palabra. Es esa historia, pero esa historia condensada en esos tres momentos. Momento de preparación, sabemos que es el hecho. Cuando hablan de preparación es el hecho histórico, el hecho real, o la base histórica, o la base en el personaje, el hecho. Luego la tradición oral, que se contaban unos a otros lo que había pasado. Y luego, entonces, una redacción se ponía por escrito, en arameo, en hebreo, en el caso del Nuevo Testamento, en griego. Se iba escribiendo esos textos, esas experiencias. Incluso cuando hablamos del Nuevo Testamento, hay algunos textos antiguos, descritos. Algunos hablan incluso que hubo un primer evangelio de Mateo, otros que hablan de los logia de Jesús, es decir, de unos dichos que Jesús pronunció, que están justamente en eso, en la fuente Cuele, en la fuente Q. Bueno, es un enredo, es una cosa sumamente larga de contar, pero quédense con esas tres cositas. Tiene tres cosas. ¿Cómo se escribió la Biblia? Se le pregunta, no, es que hubo unas situaciones, unos hechos que no propiamente son como están relatados en la Biblia, no son textuales. Porque cuando uno narra a su estilo. Ahorita vamos a ver eso. ¿Sí? Si yo le cuento un chisme a Sonia y se lo cuento también a Martica o a Lorena, cada una va a dar su versión. Lorena va a ser más exagerada sin duda y va a contar más detalles. Sonia de pronto puede ser un poquitico más prudente y va a contar solamente lo esencial. Y Martica también de pronto se puede explayar y hasta decir a mí me dolió mucho y contar su opinión y tal cosa. Cada uno cuenta una realidad desde diferentes perspectivas. ¿Qué es lo importante de eso? Y ese es, digamos, como lo que a nosotros nos debe interesar. ¿Qué es lo importante? Que seamos capaces de descubrir qué es lo que el Espíritu Santo nos dice a través de lo que dice el autor sagrado. Eso es lo que llamamos la regla de oro. La regla de oro de la lectura de la palabra de Dios. Que seamos capaces de descubrir qué es lo que me dice el Espíritu a través de este texto sagrado. ¿Qué es lo que me quiere decir a mí el Espíritu Santo a través de este texto?
conjugando todo, la manera como lo dice, conjugando la historia que cuenta, conjugando la experiencia. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me quiere decir a través de este autor sagrado? Andrés, Sí, por aquí hay una pregunta. dale. ¿Cómo se llega a tener todos los libros en uno solo, la Biblia? Ah, bueno, el proceso de recolección. Debe ser Creo eso, que ¿cierto? sí, ¿cierto? Como para llegar y Sí, decir como la Biblia. Todo esto. hay, digamos, hay varios momentos en la historia en los que el canon se fue organizando. Hay un canon hebreo, hay un canon palestinense. Entonces, hay un canon que es un poquito más breve, hay otro canon que es un poquitico más extenso. Eso, con el paso de los tiempos, digamos, cuando ya se fue organizando la comunidad creyente y los textos ya estaban, digamos, en circulación y se compartían y comenzaban a ser parte como de la, digámoslo así, de la vida del pueblo. Entonces hubo necesidad de comenzar a organizar esa historia en un mismo lugar, en eso que se llamó la Tanakh. La Tanakh se llamó la Tanakh, que era el conjunto de los libros de la Torá. Voy a ver si de pronto por acá puedo colocar la pizarra. Que hay pizarra, aquí hay pizarrón, ¿cierto? No, Lorena, esto no tiene pizarrón. Esta cosa, aquí yo creo que sí. A ver, aquí. Sí. Texto. Entonces, se llama la Tanakh. Tanakh. Esa Tanakh, pues era, digamos, como el cartucho donde se, digamos, como el espacio donde se guardaba la T de Tanakh, la T de Torah, la N de Nevi'im y la K de Ketuvim. Se fueron organizando. Primero los libros, digamos así, más queridos por la tradición hebrea, por el pueblo judío, son los libros de la Torá, que ustedes saben son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y es un conjunto de libros que recopila la historia fundamental de Israel, la historia fundante, la experiencia fundante de Israel, la Torá, toda esa historia. Pero también se hablaba de los Nevi'im, que son los profetas, los libros proféticos. Fíjense que para hablar de esto ha pasado mucho tiempo. Por ejemplo, Ezequiel es un profeta y Ezequiel escribe en el 500 y pico. Recuerden que la historia del Antiguo Testamento va de menor a mayor, ¿cierto? Va de menor a mayor. Entonces uno, cuando ve la historia del Antiguo Testamento, tiene que pensar que es una línea recta y aquí en la mitad está el año 0 y aquí está el 4000, si no estoy mal, el año 4000, y comienza a disminuir. Como una recta numérica, ¿se acuerdan? Una recta numérica, comienza a disminuir. Y aquí está el 500 y pico. 500, ¿qué será? 560, si no estoy mal. La historia se me olvida muy fácil. 560, aquí está Ezequiel, por ejemplo. Entonces, ha pasado ya muchísimo tiempo. Y en ese momento está Ezequiel profetizando y él es un profeta. O sea que después de él es que se pueden agrupar esos libros y tenerse como parte de la tradición hebrea. Pero también en la Tanakh están los libros, los escritos, que son los libros sapienciales, el Salterio y unos libros que hacen parte pues como de los escritos. Eso significa la palabra Ketuvim, escritos. ¿Cuándo se recopila? Después de mucho tiempo. O sea, pasa mucha agua debajo de ese puente. Mucha agua debajo de ese puente. Algunos hablan del concilio de Yavnia, algunos hablan de que hubo varios cánones, es decir, varios grupos de libros, hubo varios. Entonces, algunos hablan del canon palestinense, creo que ese era más breve. Perdón, el canon hebreo y el canon palestinense. Eran varios grupos de varios cánones para agrupar la Biblia.
se agrupaban pues los textos de la Tanakh. Es un proceso largo. Igual en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se agrupan? Es con el paso del tiempo que comienzan a agruparse esos libros. Pero bueno, es una cosa que ustedes tienen que ir a estudiar en el que es la Biblia y cómo leerla. Porque como ven es un tema sumamente largo y que tiene muchísimos detallitos, muchas cosas, mucho tabaco picado, como dicen por ahí, tiene mucha cosita. Entonces hay que estudiarla con más detenimiento. No sé si con eso más o menos quedas como con la pregunta resuelta. Luz, listo, dice que sí, que muchas gracias. Entonces esa es como más o menos un boceto ahí del cómo se logra tener el compendio de los libros del Antiguo Testamento, y ya del Nuevo es otra historia porque el primero que escribe es Marcos, luego escribe Mateo, luego Lucas, luego Juan, y es todo un proceso para ir recopilando esas experiencias que cada uno cuenta, que cada uno transmite. Como ven, esto que tenemos aquí no solamente es un libro de fe, sino que es una obra literaria milenaria, literalmente milenaria. Es decir, que cuenta la historia de pueblos milenarios. Pero pasemos entonces ahora sí a nuestra última pregunta, y es la siguiente. ¿Cómo quito esto? Tengo que borrar o qué. Creo que sí, cierto. Yo creo que tienes que cambiar el señalado por la opción de... Espera. O te sales, no guardas y vuelves y entras, ¿no? Espérate, sí, creo que tocará así. Entonces, ahora vamos a ver. Ay, eso sigue ahí todo raro. Dejar de presentar. Ahora sí. Entonces, ahora vamos a responder la siguiente pregunta. Y es, ¿cómo o cuáles son las formas en que se escribe la Biblia? ¿Cuáles son esas formas en que está escrita la palabra de Dios? Y ahí entonces vamos a entrar en un tema que, vuelvo e insisto, es un pincelazo, porque es un tema larguísimo, es un tema, imagínense que esto lo estudia uno en un diplomado de 10 clases, y los que hemos tenido la bendición de estudiar en la universidad se estudian varios semestres, porque es una historia sumamente larga y extensa, y hay que estudiar pues con mucho detenimiento, y quedan muchas preguntas abiertas. Pero por lo pronto respondamos esta pregunta de manera breve. Dice así: formas de transmitir una idea o un sentimiento. Géneros literarios. Entonces, cuando hablamos de géneros literarios, justamente hablamos es de eso, de las maneras en cómo una persona puede transmitir una idea, un sentimiento, un pensamiento, una historia, un conocimiento. Entonces, yo conozco gente que para transmitir un conocimiento escribe una novela, o escribe un cuento, o escribe incluso una poesía, o escribe un ensayo, o una ponencia, o un artículo, o una tesis. Entonces, son distintas maneras de escribir. Cada pueblo, cada cultura y cada persona tiene formas distintas de expresarse. ¿Qué géneros aparecen en la Biblia? Un montón de géneros. Poesía, evangelios, relatos, epístolas, parábolas, fábulas, cuentos, proverbios. Hay cualquier cantidad de formas de escribirlo. ¿Y por qué es importante la forma? Porque dependiendo de la forma, podemos discernir el sentido. Depende de la forma, discierno el sentido. La forma es importante. Usted llega y dice, es que me gritó. Si dice, no, yo no lo estoy gritando, no, es que es el tonito, es el tonito. ¿Cómo así que el tonito? Que usted puede no estar gritando, pero si usted echa una puya, un indirectazo, si usted dice una palabra grosera, la puede decir en voz baja, pero es un grito. ¿Me hago entender? O sea,
la forma en cómo se dicen las cosas es importante para determinar el sentido. Si tú me estás hablando de amor y me lo cuentas en una canción rock, yo tengo que discernir bien eso. Hay canciones rockeras que son súper románticas, pero es una bulla que las mamás dicen, apague esa música tan estridente. Y mentira que no es estridente, sino que es una música súper bonita, que cuenta un relato muy hermoso. Y hay otras músicas que son súper suaves y cuentan unas cosas horribles. Unas cosas horribles. Esta mañana estaba nada más escuchando una canción súper bonita y hablaba de un hombre que se había obsesionado con una mujer y la perseguía todo el día y era una relación enfermiza, una relación horrible. Y le decía más o menos así, si estás en tu casa, en el baño, en el carro, ahí voy a estar contigo porque te amo con locura. Esa era una relación enferma y sonaba bellísimo. Depende de la forma, uno discierne el sentido. Entonces, por ejemplo, hay poesía. Le damos, por ejemplo, a mí me encanta la poesía de Isaías. Uno de mis libros favoritos es Isaías porque tiene una poesía bellísima. Si alguien la puede buscar también, Isaías 63, 19 a 64, 4. Si alguien la puede, por favor, buscar para que la lean. Isaías 63, ¿sí? ¿Me están viendo la presentación? 63, 19, 64, Perdón, 4. Estaba concentrada en escribirla y no vi que ahí estaba. Isaías 63, 19, 64, 4. Es decir, pasa el capítulo 64 y el versículo 4. Si la puede alguien leer, por favor. Miren pues los que dice así. La voy a leer entonces yo. Dice así. Somos desde antiguo gente a la que no gobiernas. No se nos llama por tu nombre. Ah, si rompieras los cielos y descendieras, ante tu rostro los montes se derretirían, como prende el fuego en la hojarasca. Como el fuego hace hervir el agua para dar a conocer tu nombre a tus adversarios y hacer temblar a las naciones ante ti. Haciendo tú cosas terribles, inesperadas. Tú descendiste, ante tu rostro los montes se derritieron. Nunca se oyó, no se oyó decir, ni se escuchó, ni ojo vio a un Dios, sino a ti, que tal hiciera para el que espera en él. Te haces en contradizo de quienes se alegran y practican justicia y recuerdan tus caminos. He aquí que estuviste enojado, pero es que fuimos pecadores. Estamos para siempre en tu camino y nos salvaremos. Es una poesía que está cantando dos movimientos. Un movimiento de un pueblo que es traicionero con Dios y de un Dios que no se deja ganar en generosidad y que incluso es capaz de descender desde su altura para encontrarse con su pueblo, y lo hace de una manera poética, bellamente, diciendo, si rasgaras los cielos y bajases, dice el profeta, pero tú descendiste y los cielos se abrieron y las montañas se derretían ante ti como cera. Es una forma poética de decir, Dios se ha manifestado con nosotros de manera portentosa. Sí, Lorena. Es que algo me genera como una duda, y Sí. es que, pues, como a qué se debe como que algunas versiones de la Biblia a lo largo de toda la versión, pues de toda la Biblia, pues de toda esa traducción o versión, sea como más romántica. Por ejemplo, esto que leíste yo lo estaba leyendo y a mí, pues la que yo tengo aquí no me suena como tan bonito, pues son palabras como más diferentes, no como con ese aire, pues como tan... Pero es porque yo estoy aquí todo en película. No, porque yo lo intento, aquí lo está intentando leer, lo está intentando leer como también con eso, y no, son palabras realmente, Sí. no es como, no, es como jamás se ha escuchado, pues cierto, es como
como un lenguaje, pues, más sencillo, más sencillo. Sí. Sí, Y lo que pasa es que toda la Biblia. Lo que pasa es que, mira, Lorena, traducir, una de las cosas más difíciles es traducir. La traducción es lo más complejo que hay, es lo más complejo. De hecho, yo tengo una profesora, la profesora que me enseñó a mí algo de francés, me decía, vea, yo creo que nunca van a poder inventar una aplicación que realmente traduzca como traduce una persona, porque la traducción tiene que pasar por el corazón, decía ella. Entonces nos decía, cuando hagan una traducción, pónganle corazoncito, porque es que la traducción literal queda muy fea. Por ejemplo, para pedir el favor en francés se dice s'il vous plaît, s'il vous plaît. ¿Qué significa s'il vous plaît? Si usted plaît, si usted le place, para pedir el favor. Entonces, donnez-moi l'eau s'il vous plaît, dame agua, por favor. Dame agua si te place. No, es por favor, si pidiendo un favor. Entonces, traducir es una cosa sumamente difícil. Y por eso usted va a encontrar, vea, la más la va a mostrar. Miren, tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con la que tengo acá, versiones distintas de la Biblia. No solamente por chicanearles que las tengo, porque quiero chicanearles, sino que para que cuando yo estoy leyendo un texto, yo trato de comparar. Son diferentes todas las traducciones, la manera en cómo dicen algo. Y aún así, cuando uno se sienta a hablar con un biblista, el biblista siempre le va a decir, esa palabra está mal traducida. Porque el hebreo, por ejemplo, es un idioma que tiene palabras polivalentes. Tiene palabras polivalentes o de varios significados. Entonces una palabra puede significar varias cosas al mismo tiempo. Entonces al traductor, ¿qué le toca hacer? Tratar de sacar en el contexto esta palabra a qué se debe. Entonces es una cosa tremenda. Entonces cuando alguien está traduciendo, y más cuando se traduce poesía, si hay algo difícil de traducir es la poesía. Imagínense traduciendo una poesía. Eso es terrible. Entonces, obvio, las palabras tienen que cambiar, los sentidos cambian, y por eso existen distintas formas de traducir la Biblia. Hay unas que son un poquitico más fáciles de leer. Tú tienes de pronto ahí que la del pueblo de Dios. Esa debe ser la del pueblo de Dios, que es de Alonso Shekel. Yo en este momento la tengo pues en el celular, y la versión que tengo activa es Dios habla hoy. Dios habla hoy. Dios habla hoy es más sencilla, entonces tienen palabras un poquito más fáciles de comprender, ¿cierto? Entonces, cada traducción tiene como su plus. La Dios habla hoy es sumamente sencilla de leer, pues se entiende, porque traduce las palabras. Pero, por ejemplo, a mí la Dios habla hoy casi no me gusta. Yo sí les he dicho a los que están en diplomada, han estado en diplomada conmigo, porque es una versión que a veces, por traducir tan sencillo, borra el sentido de ciertas cosas. Entonces, a veces la Biblia quiere decir algo, manifestar un sentido amplio, y cuando uno traduce para que el otro entienda en su lenguaje, le quita ese sentido amplio. No, la Biblia no quería decir eso, quería decir esto. Por eso es tan difícil el tema de las traducciones. Es por eso que uno se encuentra a veces cosas tan distintas en la Biblia. Poesía, pero también hay proverbios. Es decir, hay expresiones sapienciales, expresiones bonitas y que recogen la sabiduría popular, que es un proverbio, un dicho que recoge la sabiduría popular. Miren, por ejemplo, este. El hombre tiene proyectos, Yahvé la última palabra. Entonces, imagínense usted al Señor cuando llegaba el joven, al papá judío, que llegaba al joven y le decía, papi, voy a hacer un proyectazo, tengo un negociazo, mejor dicho, un negociazo. Y el papá judío sabio le decía, el hombre tiene proyectos, Yahvé la última palabra.
Así como las abuelitas de nosotros, ¿cierto? Más rápido cae un mentiroso que un cojo, ¿cierto? ¿Sí? Los dichos de nuestras abuelas. ¿Qué otro dicho de las abuelas hay por ahí? Bueno, más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿cierto? Son proverbios, y fíjense que la Biblia recoge proverbios milenarios, históricos. El hombre piensa que su conducta es limpia, pero Yahvé juzga las intenciones, dice Proverbios 16, 1, 9. Yahvé ha creado todo con un propósito, incluso al malvado para el día fatal. ¿Sí? Proverbio. Cuando Yahvé aprueba la conducta de un hombre, hasta lo reconcilia con su enemigo. Son proverbios, formas son sentencias de sabiduría, muy bonitas además. Pero también en la Biblia encontramos este género, que es el género de la profecía. Por ejemplo, ahí les puse una cita, Isaías, capítulo 2. También podríamos tomar un texto de Ezequiel, un texto de Jeremías, que también es precioso. Leamos, por ejemplo, entonces Isaías, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén. Sucederá en días futuros que el monte de la casa del Señor será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Jacob. Y así sigue. Es una profecía que está haciendo ahí, está escribiendo una profecía. Una profecía. Pero también en la Biblia encontramos esos otros dos géneros. Yo creo que ya nos hemos como pasado el tiempo. Pues que ustedes preguntan mucho y no me dejaron terminar. Pero está bien, está bien. Y es el género parábola. El género parábola, que ya ustedes lo conocen, ustedes saben cuál es, el que contaba Jesús. Es una parábola, un cuentico, una historia que le permite a la gente como conectar una idea. Pero también hay el género cartas. Hay cartas en el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, ¿sí? Pero también hay el género, fíjense que se convierte en un género, que es una novedad, es el género evangelio. ¿Cómo así que una novedad? Pues que cuando comenzamos a leer los textos del evangelio, la gente decía, bueno, esto es una novela. No, eso no es una novela porque no está contando algo que sea irreal y la forma en cómo se cuenta no es realmente una novela. Bueno, ¿será que es una poesía? No, tampoco es una poesía porque no tiene la forma, el ritmo. ¿Cuáles son las cosas de la poesía? ¿Ritmo y qué? Ritmo, cadencia y qué. Ritmo, cadencia, ritmo. Bueno, ustedes no saben pues de poesía. Ustedes, ¿qué les pasa pues con la clase de literatura? La voy a llamar a la profesora para que les repita el curso. Ritmo, cadencia y no sé qué más. Bueno, no es una poesía. ¿Será que es una no sé qué? No, no es nada. ¿Eso qué? No, es un evangelio. Porque así comienza el libro de Marcos. Así comienza el libro de Marcos. Evangelios, el evangelio de Jesús. Comienzo del evangelio de Jesucristo. Es un evangelio, una forma de hablar de la vida de Jesús. Un evangelio. Se convierte en un género, una forma de hablar de una persona. Ah, bueno, había una última pregunta, que esta se resuelve fácilmente. ¿Para qué se escribió? Sencillo, según lo que acabamos de decir, para dar testimonio de la convivencia de Dios con su pueblo. ¿Para qué se escribió? Para dar testimonio de cómo Dios convive con su pueblo. Convivencia de Dios con su pueblo. Eso es todo, mis queridos hermanos. No sé si tengan alguna pregunta, duda, reclamo, queja, trauma. Es ritmo y medida, porque el ritmo es la cadencia. Ritmo y medida. Si ve que yo estaba también equivocado. Ritmo y medida. ¿Googleó?
Mi mamá es profesora de español, yo la llamé. Ah, pidió la ayuda de un amigo. Está bien, está muy bien. Ritmo y medida. Ritmo y medida. Bueno, no siendo más, entonces pidámosle a la Virgen María que nos ayude a que todo esto que dijimos aquí, tan raro, nos sirva para algo en la vida y que aliente nuestro deseo de conocer la Sagrada Escritura. Fíjense que hay mucho por conocer. Usted quedó con San Marcos. Hay mucho por conocer. Qué bueno que usted se diera, por ejemplo, la pela de leerse un profeta. O leerse un libro del Antiguo Testamento como tan lindo como el Génesis. O leerse un libro como Tobit, interpretarlo, conocerlo, estudiarlo. Y que sea capaz de compartírselo a la comunidad. Vamos a estudiar el libro de Tobit, que es un libro bellísimo, y yo voy a estudiar, voy a investigar y lo voy a compartir. Podría decir usted, ¿cierto? Puede ser una forma. Por acá dice Luz Adriana que mañana es el día de la Niña María. Pidámosle al Señor a María, que nos ayude, que nos dé la gracia de comprender todo esto y ponerlo por obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Andrés, muchísimas gracias por regalarnos este primer momento de este recorrido, de este bibliotour. Iniciamos este mes muchas celebraciones, este mes tenemos muchas cosas, como lo dijiste, va a haber ese congreso, qué rico pues como participar de estos espacios que nos acercan tanto a la palabra de Dios. Muchas gracias por tu sí, por acompañarnos. Y bueno, yo creo que hemos aprendido mucho y vamos a seguir aprendiendo, a seguir disfrutando, degustando esta palabra, con este ciclo que, como lo dijimos en el video, tiene muchas miradas, muchas disciplinas, diferentes personas que nos van a ayudar a entender desde diferentes enfoques, y eso va a ser muy interesante. Así que, como les digo, no se lo pueden perder. Y están invitados a ver en la página de YouTube estas grabaciones para que las volvamos a ver las veces que sean necesarias y las compartamos.